Siempre había sido una persona escéptica, al menos hasta aquella noche en el cementerio. Nada de lo que me habían contado sobre fantasmas, espectros o entidades me parecía más que historias para asustar a los niños. Pero como dicen, no es lo mismo escuchar sobre algo que experimentarlo en carne propia. Todo comenzó como una simple apuesta entre amigos. Gabriel, Andrea, Carla y yo nos habíamos reunido para celebrar el cumpleaños de Gabriel. Ya habíamos hecho lo habitual, películas de terror, bromas sobre quién tenía más miedo y discutir sobre las leyendas urbanas que circulaban por nuestra ciudad. Entre risas, Gabriel lanzó la idea: pasemos la noche en el cementerio. Todos nos miramos, algunos con escepticismo, otros con emoción. Es la mejor forma de probar que los fantasmas no existen, dijo Gabriel con su característica sonrisa burlona. Yo, intentando mantener la fachada de valiente, respondí: no creo que pase nada, pero será divertido ver quién de ustedes se asusta primero. Andrea, siempre más cauta, intentó zafarse. No sé. No me parece buena idea. Además, los guardias de seguridad pueden echarnos. Por favor, Andrea. Ni siquiera patrullan todo el lugar. Nos escondemos bien y ya, replicó Carla, su entusiasmo por lo desconocido siempre presente. Finalmente, después de algunos minutos de discusión, todos aceptamos. La apuesta era simple: el que se retirara antes de que amaneciera tendría que pagar una ronda de pizzas para el grupo durante un mes. Me parecía fácil. Lo difícil sería mantenerme despierto, no el miedo. El cementerio del fin del mundo. Llegamos al cementerio alrededor de las 11 de la noche. El lugar se encontraba a las afueras de la ciudad, un terreno enorme con tumbas antiguas, mausoleos cubiertos de musgo y lápidas inclinadas, algunas tan viejas que las inscripciones eran ilegibles. Un denso bosque rodeaba el lugar, lo que añadía una sensación de aislamiento que de pronto me hizo pensar en si realmente era buena idea estar ahí. El aire estaba frío, como si la temperatura hubiera caído varios grados desde que entramos, y la niebla comenzaba a levantarse de manera inquietante, cubriendo las tumbas como un manto espectral. ¿Todo bien?, me preguntó Andrea, al notar que me había quedado en silencio mirando las lápidas. Asentí, queriendo parecer despreocupado. Sí. Solo. Es un poco más tétrico de lo que esperaba. Gabriel, siempre el líder del grupo, ya estaba eligiendo un lugar para asentarnos. Encontró una zona cerca de una capilla en ruinas. Colocamos nuestras mochilas en el suelo y nos sentamos en círculo. Gabriel sacó una linterna y comenzó a contar historias que, según él, habían ocurrido en ese mismo cementerio. Dicen que hace años, una niña fue enterrada viva por accidente. A su familia nunca le gustó hablar del tema, pero se supone que la gente escucha sus gritos por las noches, narró con una voz baja y grave. Carla fingió no escuchar, pero su incomodidad era palpable. Andrea estaba callada, mordiéndose las uñas. Yo intentaba mantener la calma, pero había algo en la atmósfera que empezaba a ponerme nervioso. Tal vez la niebla, tal vez la oscuridad densa que parecía tragarse cualquier rayo de luz que intentaba escapar de nuestras linternas. Después de algunas horas de bromas y risas forzadas, Gabriel se levantó de golpe. Voy a explorar un poco más. Quiero ver qué hay más allá de esas lápidas. Nos miró a todos. ¿Quién se apunta? No quería parecer cobarde, así que me ofrecí. Voy contigo. Así no te pierdes. Andrea decidió quedarse con Carla. Creo que ambas ya estaban sintiendo que la apuesta había sido mala idea. Entre las sombras, Gabriel y yo nos alejamos del grupo, avanzando entre las lápidas y los mausoleos. A medida que nos adentrábamos más en el cementerio, la niebla se hacía más espesa, tanto que era difícil ver más allá de unos pocos metros. ¿No te parece extraño lo silencioso que está todo?, comenté, más para calmar mis propios nervios que para iniciar una conversación. Gabriel asintió, pero no dijo nada. Siguió caminando, iluminando el camino con su linterna.
El silencio era tal que solo se escuchaba el crujido de nuestras pisadas sobre las hojas secas y el eco lejano del viento. En un momento, Gabriel se detuvo y me hizo un gesto para que guardara silencio. Entonces lo escuché, un leve sollozo, apenas perceptible, pero inconfundible. Vino de algún lugar a nuestra izquierda, más allá de un mausoleo enorme y deteriorado. ¿Lo oíste?, me susurró Gabriel. Asentí, con el estómago en un nudo. Sin embargo, en lugar de regresar con las chicas, Gabriel decidió seguir el sonido. «Es solo alguien más jugando una broma», intentó decir con tono despreocupado. «Vamos a ver qué pasa». Con cada paso que dábamos, el sollozo se hacía más claro, más perturbador. No sonaba como alguien jugando una broma. Parecía real, desesperado. Cuando nos acercamos lo suficiente, vimos algo. Era una figura agachada, de espaldas a nosotros, junto a una lápida vieja y desgastada. «Hola», dijo Gabriel, con un tono que no mostraba la seguridad que usualmente tenía. La figura no respondió. Los sollozos continuaron, y entonces la figura giró lentamente la cabeza hacia nosotros. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal cuando vi su rostro. No era un rostro humano. Era pálido, desfigurado, con ojos vacíos, hundidos en sombras oscuras. Me quedé paralizado por un segundo eterno, hasta que Gabriel me agarró del brazo y gritó: «¡Corre!». No lo pensé dos veces. Ambos corrimos como si nuestra vida dependiera de ello, porque en ese momento sentí que realmente lo hacía. La figura detrás de nosotros comenzó a moverse, primero lentamente, y luego con una velocidad antinatural, sus sollozos transformándose en un grito agudo y aterrador. Regreso desesperado. Corrimos de vuelta hacia donde estaban Andrea y Carla, pero cuando llegamos, el lugar estaba vacío. Las mochilas estaban ahí, pero no había rastro de ellas. Gabriel gritó sus nombres, pero lo único que respondía era el eco de su propia voz. «No puede ser. No puede ser», murmuraba Gabriel, claramente en pánico ahora. Yo también lo estaba, pero trataba de mantener la calma. «Debemos salir de aquí», dije, intentando sonar firme. «Ya no es seguro». Sin embargo, cuando intentamos encontrar la salida, el cementerio parecía haber cambiado. Las tumbas ya no estaban donde las recordábamos, y los mausoleos se multiplicaban. Cada vez que girábamos en una dirección, terminábamos en el mismo lugar, frente a la misma lápida desgastada. El aire se volvió pesado, sofocante, y entonces lo vi. En la distancia, la figura de antes estaba de pie, observándonos. Su rostro se veía borroso en la niebla, pero su presencia era inconfundible. Estaba esperándonos. Gabriel, que ya había perdido cualquier rastro de su valentía, comenzó a caminar hacia la figura. «No puedo. No puedo», decía una y otra vez. Intenté detenerlo, pero era como si algo lo estuviera llamando, atrayéndolo hacia esa cosa. De repente, sentí una mano fría sobre mi hombro. «No mires atrás», dijo una voz suave, femenina. Reconocí la voz. Era Andrea. Pero cuando me volví, no había nadie. El pánico creció dentro de mí y el instinto de supervivencia tomó el control. Empecé a correr de nuevo, sin rumbo, esperando encontrar una salida, cualquier salida. El amanecer. No sé cuánto tiempo corrí, ni cómo logré llegar hasta la entrada del cementerio. El sol comenzaba a salir, y con él, la niebla comenzaba a disiparse. Me desplomé frente a la puerta de hierro forjado, respirando con dificultad, intentando comprender lo que acababa de suceder. Miré hacia atrás, esperando ver a Gabriel, a Andrea o a Carla, pero no había nadie. Solo el silencio del amanecer y las lápidas que parecían vigilarme desde la distancia. Nunca volví a ver a mis amigos. Siempre fui un escéptico. No creía en fantasmas, ni en lo sobrenatural. Para mí,
todo eso era basura para películas baratas de terror. Sin embargo, lo que me sucedió una noche en el cementerio cambió por completo mi forma de ver las cosas. Era una de esas noches de otoño en las que el viento frío hacía que cualquier actividad al aire libre pareciera mala idea, pero el aburrimiento entre mis amigos y yo había alcanzado un nivel insoportable. Estábamos en casa de Diego, como de costumbre, jugando videojuegos y compartiendo memes en nuestros teléfonos, cuando él propuso algo que nos sacó de esa monotonía: ¿y si vamos al cementerio esta noche? Todos nos quedamos mirándolo, como si hubiera perdido la cabeza. Era la típica propuesta estúpida que uno hace para asustar a los demás, pero no podíamos negarlo, sonaba tentador. ¿Qué te pasa? ¿Quieres hacer una sesión de espiritismo o qué?, dijo Luis, burlándose, pero con una risa nerviosa que denotaba que, aunque le parecía ridículo, la idea también lo intrigaba. Es solo una caminata, respondió Diego con un encogimiento de hombros. Nada del otro mundo. Además, ¿ustedes no creen en fantasmas, o sí? Silencio. No lo estoy diciendo en serio, solo es para divertirnos. Entramos al cementerio, caminamos un rato y nos largamos, ¿quién sabe? A lo mejor tenemos una historia para contar. Ahí fue donde cometí el primer error, aceptar la apuesta. El último en entrar en pánico se lleva 50 pavos. Diego lo dijo con una sonrisa retadora que me obligó a seguirle el juego. Yo no iba a hacer menos. Ninguno iba a ser el que dijera que tenía miedo. A las 11 de la noche, salimos en nuestras bicicletas hacia el cementerio. Estaba a unos 10 minutos en las afueras del pueblo. En el trayecto, bromeamos sobre quién sería el primero en correr al ver una tumba o una sombra. Entre risas, fingimos seguridad, pero se sentía algo en el aire, como si la noche supiera lo que estábamos a punto de hacer. El cementerio de San Martín era antiguo, con lápidas que databan de finales del siglo XIX. La mayoría de las tumbas eran de mármol desgastado, cubiertas de musgo y líquenes. Solo los más recientes difuntos tenían lápidas bien cuidadas. La verja negra que rodeaba el lugar chirrió cuando Diego, siendo el valiente líder de la expedición, la abrió con un empujón. Al cruzar el umbral, me invadió un frío más intenso que el del viento exterior. Era como si el aire en ese lugar estuviera cargado de algo diferente. No dije nada. Mis amigos tampoco. No quería admitir que, por alguna razón, ya no me parecía una idea tan divertida. Vamos hasta la cripta de la familia Robles, sugirió Diego. Dicen que es el lugar más oscuro del cementerio. El cementerio parecía más grande desde dentro. A medida que caminábamos, las tumbas se iban alzando como sombras que nos observaban. Intenté distraerme observando el cielo despejado, pero incluso las estrellas parecían apagadas. Llegamos a la cripta. Era imponente, una estructura antigua de piedra, con una puerta de hierro oxidada. La inscripción en la parte superior estaba borrosa, pero se distinguía claramente el apellido Robles. El resto eran fechas de nacimiento y muerte que no importaban en ese momento. «Ya estamos aquí, ¿y ahora qué?», preguntó Luis, mirando a Diego con una mezcla de aburrimiento y tensión. «Espera», Diego dijo mientras encendía una linterna y apuntaba a la entrada de la cripta. «Dicen que a veces se ven cosas aquí dentro. Sombras, o algo más». «Sombras», me burlé, aunque mi corazón empezaba a latir más rápido. «Sombras se ven en todas partes». Pero justo cuando lo dije, una figura oscura pareció moverse entre las columnas del interior de la cripta. Todos lo vimos. Era rápido, como una silueta que se deslizaba en la penumbra. Nadie habló. Solo el sonido del viento y nuestro propio jadeo se escuchaban. ¿Vieron eso?, susurró Diego. ¿Una sombra? Luis intentó reírse, pero fue un sonido quebrado y nervioso. «Mejor larguémonos de aquí», dije, sintiendo el peso de algo invisible presionándome. Pero justo cuando íbamos a dar la vuelta, la puerta de la cripta se cerró de golpe. Corrimos hacia la puerta de hierro, tirando con todas nuestras fuerzas. El sonido del metal oxidado crujió,
pero no se movió. No puede ser, esto no puede estar pasando, gritó Diego, mientras intentaba golpearla. La puerta no estaba cerrada con llave, no había ningún mecanismo visible que la bloqueara, pero por alguna razón, no podíamos abrirla. La linterna de Diego parpadeó y luego se apagó por completo, dejándonos en la oscuridad total. Solo teníamos la luz tenue de la luna filtrándose a través de las rejillas en lo alto. Luis respiraba rápido, sus ojos fijos en la cripta. ¿Y si no estamos solos aquí? No respondí. Mi mente corría a 1000 por hora, buscando una explicación racional. Tal vez había alguien más en el cementerio, algún bromista. Pero el sonido de pasos lentos y pesados resonó desde el interior de la cripta, apagando cualquier pensamiento lógico. «Corramos», grité. No importaba si no podíamos salir. Solo quería alejarme de ese lugar, pero no había a dónde huir. Estábamos atrapados. La figura apareció, emergiendo de las sombras de la cripta. No era un fantasma transparente ni una visión borrosa. Era sólido, pero su rostro, si es que lo tenía, estaba cubierto de oscuridad. Caminaba con pasos lentos, arrastrando los pies sobre el suelo de piedra. ¿Qué demonios es eso? Luis estaba paralizado, incapaz de moverse. Yo tampoco podía reaccionar. La figura se acercaba más y más. Sentí como la temperatura del aire caía con cada paso que daba. Finalmente, se detuvo a unos metros de nosotros. No hablaba, no hacía ningún ruido, solo nos observaba desde la penumbra. De repente, Diego corrió hacia la puerta, empujándola con toda su fuerza. Esta vez, la verja cedió y todos corrimos tras él. Salimos disparados del cementerio sin mirar atrás, con el sonido del viento persiguiéndonos, como si la figura también lo estuviera haciendo. Cuando llegamos a nuestras bicicletas, nadie habló. Solo pedaleamos de vuelta, más rápido de lo que nunca habíamos ido. Al llegar a la casa de Diego, nos tiramos en el suelo del jardín, sin poder creer lo que había pasado. Nadie dice una palabra de esto, murmuró Luis, temblando. Asentimos en silencio. Nadie quería recordar lo que habíamos visto. Pero lo peor no fue esa noche en el cementerio. Lo peor llegó después. A la mañana siguiente, al despertar, encontré una marca en mi brazo, como si alguien hubiera trazado con un dedo una línea negra que se extendía desde mi muñeca hasta mi hombro. Intenté lavarla, pero no se iba. Llamé a Luis y Diego. Ambos tenían la misma marca, idéntica. Ninguno de nosotros había dormido bien. Habíamos tenido pesadillas, todas con la misma figura oscura, acechándonos desde la cripta. Los días pasaron, y la marca no desaparecía. No dijimos nada a nuestros padres ni a otros amigos, pero sabíamos que algo nos había seguido desde el cementerio. La sensación de ser observados no se iba. Al pasar cerca de cualquier lugar oscuro, sentíamos una presencia, algo que no podíamos ver, pero que sabíamos que estaba ahí. Luis fue el primero en perder el control. Una semana después de esa noche, lo encontraron vagando por las calles, murmurando sobre la sombra que lo seguía. Diego dejó de ir a la escuela. Dijo que no podía dormir, que cada vez que cerraba los ojos, sentía como si alguien estuviera en su habitación, esperando. Y yo tampoco pude escapar de esa maldición. Al principio, intenté ignorarlo, pensar que todo había sido producto de nuestra imaginación. Pero las marcas en mi brazo comenzaron a expandirse, formando patrones extraños. Lo que fuera que nos había encontrado esa noche no iba a dejarnos ir tan fácilmente. Ahora, cada noche, siento que esa figura está más cerca. No importa cuántas luces encienda, siempre hay una sombra más oscura que el resto, acechando en las esquinas, esperando el momento oportuno para tomar lo que empezó esa noche. Y lo peor es que sé que no estoy solo en esto. Otros han ido al cementerio desde entonces. Han hecho la misma apuesta estúpida.
Y cada vez que veo a alguien más con esa marca en el brazo, sé que su destino está sellado, al igual que el mío. El silencio del cementerio siempre me había inquietado. Las lápidas, quietas como los recuerdos que nadie quiere evocar, se extendían en fila bajo la tenue luz de la luna. Sin embargo, jamás pensé que estaría allí por voluntad propia. Siempre había algo siniestro en la idea de pasar una noche en un lugar donde solo descansan los muertos. Y esa noche, lo descubriría por mí mismo. Todo comenzó con una apuesta. Mis amigos, Daniel y Marcos, llevaban semanas desafiándome, asegurando que nunca tendría el valor de pasar una noche en el cementerio del pueblo, el cementerio de las rosas. Un nombre irónico dado que nunca había una rosa en las tumbas, solo sombras y el peso del tiempo. Vamos, Martín, insistió Daniel una noche en la que estábamos todos sentados en el parque del barrio. Es solo una noche. Si lo haces, te daremos 200 euros. Fácil. Nunca me habían atraído los retos tontos, pero algo en su tono y la mirada burlona de Marcos me hizo aceptar. Tal vez fue el orgullo, o la necesidad de demostrar que no me acobardaba. Después de todo, ¿qué podría salir mal? Un cementerio era solo un lugar lleno de tumbas y recuerdos. Así que, a las 11:30 de la noche del sábado, me encontré caminando hacia la entrada del cementerio con una mochila llena de nada útil, una linterna, una botella de agua, una chaqueta y mi teléfono, que probablemente no tendría señal dentro de ese lugar. No le había contado a mis padres, no porque me fueran a detener, sino porque sabía que se preocuparían. Ya escuchaba la voz de mi madre en mi cabeza: Martín, no hagas tonterías. Al llegar a la reja oxidada del cementerio, me detuve. El viento soplaba suavemente, pero lo suficiente como para levantar hojas secas del suelo y hacerlas bailar bajo la luz de las farolas. La luna, brillante y casi llena, iluminaba el camino polvoriento que serpenteaba entre las tumbas. Sentí una ligera punzada de nervios en el estómago, pero no iba a dar marcha atrás. Ahí vamos, susurré para mí mismo, empujando la puerta rechinante y adentrándome en el cementerio. El plan era simple: recorrer el lugar hasta encontrar una pequeña capilla abandonada en el centro y quedarme allí hasta que amaneciera. Daniel y Marcos me estarían esperando fuera, listos para comprobar que no me rajaba. Al cruzar las primeras filas de tumbas, todo se sintió demasiado normal. Silencioso, sí, pero no particularmente aterrador. Había algo reconfortante en la rutina de la muerte, en la forma en que las lápidas descansaban tranquilas, ajenas a todo. Sin embargo, a medida que avanzaba, la sensación de normalidad se desvanecía. El aire se volvía más frío, más denso. Cada paso que daba parecía resonar en el vacío. Mi linterna comenzó a parpadear, lo que no ayudaba en nada. Pero fue entonces, justo cuando alcancé la mitad del cementerio, cuando vi algo que me hizo detenerme en seco. Una figura. A lo lejos, entre las lápidas más antiguas, se movía lentamente alguien o algo. Al principio pensé que era Daniel o Marcos intentando asustarme, pero la silueta era demasiado alta, demasiado delgada. Me agaché, escondiéndome tras una tumba. Mi corazón latía tan fuerte que temí que la figura pudiera oírlo. Agudicé la vista, enfocando la luz de la luna en la dirección donde la vi por última vez, pero ya no estaba. Tranquilo, Martín. No es nada, me dije. Tomé aire y me obligué a seguir adelante. No podía dejar que un simple juego de sombras me asustara. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que no estaba solo. Tras caminar unos minutos más, finalmente llegué a la capilla. Era pequeña, con ventanas rotas y la puerta entreabierta, cubierta de musgo. Me adentré en su interior, esperando encontrar algo de refugio del viento y de la creciente sensación de inquietud. El suelo crujió bajo mis pies y el aire olía a humedad y tierra. Me senté en un rincón, mirando de reojo hacia la puerta, esperando cualquier señal de movimiento. Pasaron los minutos.
Para distraerme, saqué el teléfono. Sin señal, como lo había sospechado. Me quedé jugando con la linterna, haciendo sombras en la pared. Trataba de convencerme de que todo estaba bien, que solo necesitaba aguantar unas horas más y luego estaría fuera, riéndome de lo tonto que había sido por sentir miedo. Entonces, lo escuché. El crujido de hojas, suaves pasos acercándose a la capilla. Apagué la linterna de golpe. Mi respiración se hizo pesada, forzada. Desde mi rincón, observé la puerta con el corazón acelerado. Los pasos se detuvieron justo afuera. Podía sentir la presencia, ese peso invisible que te dice que algo o alguien está justo ahí. Me forcé a no moverme, a no hacer el más mínimo ruido. La puerta se abrió con un chirrido, pero nadie entró. El aire en la capilla se volvió denso, como si algo se hubiese colado dentro sin que pudiera verlo. Comencé a sudar a pesar del frío, y en ese instante, algo dentro de mí gritó que debía irme, que no era seguro quedarme allí. Pero, ¿cómo podría huir sin ser visto por quien o lo que fuera que estaba afuera? Me arriesgué. Me levanté de un salto y corrí hacia la parte trasera de la capilla, donde había una pequeña puerta de servicio. La abrí con esfuerzo y salí disparado hacia el bosque que bordeaba el cementerio, sin mirar atrás. Corrí como nunca antes lo había hecho. Los árboles eran apenas siluetas a mi alrededor mientras me internaba más y más en la oscuridad. Mis piernas comenzaban a fallar, pero el miedo me impulsaba a seguir. Después de lo que pareció una eternidad, me detuve, jadeando y sudando. Miré a mi alrededor, tratando de ubicarme. No tenía idea de dónde estaba. Lo único que sabía era que debía salir de allí lo antes posible. Sin embargo, algo me inquietaba más que mi propia desorientación. En algún momento, me había dado cuenta de que ya no estaba solo. Detrás de mí, a unos metros, escuché una respiración pesada. No era humana, o al menos no lo parecía. Sentí como el aire se volvía más frío, como el viento dejaba de soplar por completo. Algo estaba allí, acechándome, esperando a que bajara la guardia. Giré lentamente. No había nada a simple vista, pero podía sentirlo. Sabía que estaba allí. La linterna en mi mano comenzó a parpadear de nuevo. La luz débil iluminaba apenas los árboles cercanos, pero de pronto, algo captó mi atención. Una sombra, más oscura que la noche, se movió entre los troncos. No tenía forma definida, pero su presencia era abrumadora. No esperé más. Grité, corrí y seguí corriendo hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas cedieron. Cuando finalmente tropecé y caí al suelo, sentí que todo a mi alrededor se movía en cámara lenta. El mundo parecía girar, y de alguna manera, sentí que nunca podría salir de allí. Con un último esfuerzo, levanté la mirada y vi algo que no olvidaré jamás. A lo lejos, entre los árboles, la figura. No tenía rostro, no tenía forma clara, pero su silueta delgada y alta me miraba. O al menos eso creí. No se movía, no hacía ruido, solo estaba allí, esperando. Entonces, la linterna se apagó por completo. La oscuridad me envolvió, y supe que, en ese momento, había perdido. Algo me había seguido desde el cementerio, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Y ahora, en la fría noche, estaba atrapado con él. Lo último que escuché antes de perder el conocimiento fue un susurro suave, como el viento moviendo las hojas de los árboles. No debiste venir aquí. Me desperté al amanecer, tumbado en la hierba húmeda. Mi cuerpo estaba dolorido, pero estaba vivo. Miré a mi alrededor. No había rastros de la figura, ni de nada que me persiguiera. De alguna manera, había sobrevivido a la noche. Me levanté con esfuerzo y me dirigí tambaleándome hacia la salida del bosque, preguntándome si todo había sido un sueño. Pero en lo profundo de mi mente, sabía la verdad. Nunca debí aceptar esa apuesta. Nunca debí pasar una noche en el cementerio. Y ahora, cada vez que cierro los ojos, siento su mirada sobre mí,
recordándome que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran del todo. Había algo perturbador en la forma en que la luna iluminaba las tumbas esa noche. Nunca me habían gustado los cementerios, pero había algo en el ambiente que me hizo sentir que esta vez era peor. Sin embargo, como casi todo en la vida, no tenía opción. Mis amigos me habían retado a pasar la noche en el cementerio, y yo no era de los que se echaban para atrás. Era viernes, y esa noche habíamos planeado ir a una fiesta. Ya sabes, la típica reunión de fin de semana con música, alcohol y luces de neón, donde todo el mundo se esfuerza por parecer más cool de lo que en realidad es. Sin embargo, a mitad de la fiesta, cuando el aburrimiento empezaba a acechar, alguien mencionó el cementerio viejo en las afueras del pueblo. ¿Sabían que hay historias de gente que desaparece ahí? Dijo Mario, siempre el primero en proponer algo estúpido. Tonterías, contesté, aunque internamente sabía que esas historias no eran tan fáciles de desechar. El cementerio viejo era un lugar evitado por todos. Aparentemente, algunas personas habían entrado y nunca más habían vuelto a salir. Otros hablaban de ver figuras sombrías moviéndose entre las lápidas o escuchar voces susurrando en medio de la noche. Eran rumores, por supuesto. Nadie en su sano juicio creería en esas tonterías, excepto quizás mis amigos, que vieron la oportunidad perfecta para un reto idiota. Si eres tan valiente, Jorge, me retó Carla, pasa la noche ahí y grabalo todo. Así podrás demostrar que no hay nada raro. Todos rieron y me empujaron a aceptar. No podía negarme sin parecer un cobarde, así que me encontré diciendo sí antes de darme cuenta de lo que hacía. Lo planeamos rápido, llevaría una linterna, mi móvil con suficiente batería para grabar, una botella de agua, y nada más. El cementerio estaba a unos 15 minutos caminando desde la fiesta, así que no tendría que preocuparme por pasar frío, pero el peso del silencio y las sombras ya empezaban a inquietarme mientras caminaba hacia ese lugar solitario. La entrada. El portón oxidado del cementerio crujía como si estuviera lamentando ser abierto. La verja era alta, con puntas de hierro afiladas que parecían amenazar a cualquier intruso. Mis amigos me dejaron en la entrada, y con un último vistazo burlón, se despidieron gritando, "Nos vemos mañana", antes de desaparecer por la calle, riendo. Ahí estaba, solo con la luna llena brillando entre las ramas desnudas de los árboles. El viento hacía que las hojas muertas crujieran bajo mis pies mientras caminaba por el sendero de grava que se adentraba en el cementerio. A mi alrededor, las lápidas se alzaban como figuras espectrales, algunas inclinadas por el paso del tiempo, otras casi cubiertas de musgo. Cada una contaba una historia de alguien que ya no estaba en este mundo, pero en ese momento, sentí como si no estuviera realmente solo. Avancé con la linterna alumbrando mi camino, intentando ignorar la sensación de que había ojos observándome desde las sombras. Llegué a una pequeña plazoleta en el centro del cementerio, donde varias tumbas estaban agrupadas alrededor de un gran ángel de mármol que miraba al cielo con expresión triste. Decidí que ese sería mi punto de base. Me senté en una lápida que parecía lo suficientemente sólida y saqué el móvil. Comencé a grabar, haciendo un pequeño monólogo para mis amigos, tratando de sonar relajado. Aquí estoy, en el cementerio viejo. Nada que temer, solo tumbas y más tumbas, dije, aunque mi voz sonaba algo temblorosa incluso para mis oídos. De repente, algo crujió a mis espaldas. Un ruido suave, como de paso sobre la grava. Me congelé por un segundo, mirando alrededor con la linterna, pero no vi nada. Solo sombras. La sensación de ser observado se intensificó. Es solo tu imaginación, me dije, pero no pude evitar apretar la linterna con más fuerza. Pasó una hora y, a pesar de los ruidos ocasionales que parecían provenir de todas partes, nada realmente extraño había ocurrido. Decidí que lo peor ya había pasado. Pero justo cuando empezaba a relajarme, escuché algo que hizo que mi corazón se detuviera.
Era una risa. Una risa baja y gutural, proveniente de algún lugar más allá de las tumbas cercanas. Me puse de pie de un salto, enfocando la linterna en todas direcciones. No había nada, nadie a la vista. Pero el sonido continuó, suave al principio, luego más claro, como si alguien estuviera riendo desde la oscuridad. Apagué la grabación y guardé el móvil en el bolsillo. Ya no era divertido. Lo que fuera que estuviera ahí conmigo no era una broma. ¿Quién está ahí?, grité, aunque mi voz sonaba frágil, como si ni siquiera yo creyera en el coraje que intentaba proyectar. No hubo respuesta, solo más risas, esta vez más cercanas. Las sombras. Decidí que era suficiente. No me importaba el reto ni lo que dijeran mis amigos. Estaba fuera de mi límite. Comencé a caminar hacia la salida, con la linterna en alto y el corazón golpeándome en las costillas. Pero mientras avanzaba, escuché otro sonido que me detuvo: pasos. No los míos. Eran suaves, regulares, como si alguien estuviera caminando detrás de mí, imitando mis movimientos. Me volví de golpe, pero no vi nada más que las lápidas, blancas y silenciosas bajo la luz de la luna. Aceleré el paso. Los pasos detrás de mí también lo hicieron. Sentía como el pánico crecía en mi pecho. Algo me estaba siguiendo. «Déjame en paz», grité, desesperado, pero las risas se intensificaron. Llegué al portón de la entrada. Estaba cerrado. Cuando lo empujé, el metal oxidado se resistió, como si estuviera bloqueado por una fuerza invisible. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas, pero no se movía ni un centímetro. Al borde del pánico, me giré hacia el cementerio. Y ahí fue cuando lo vi. Una figura alta, delgada, envuelta en una capa negra, emergió de entre las lápidas. No podía ver su rostro, solo su contorno distorsionado por la penumbra. Pero lo que más me aterrorizó fue que no caminaba. Se deslizaba, como si no tocara el suelo. La linterna tembló en mi mano mientras trataba de enfocarlo, pero cada vez que lo hacía, la figura parecía desaparecer por completo, solo para reaparecer unos metros más cerca. Las risas resonaban a su alrededor, pero ya no eran solas. Otras voces, susurros indistintos, se unían a la cacofonía. Comencé a retroceder, sin dejar de mirar a la figura, hasta que mi espalda chocó contra el portón. Estaba atrapado. La criatura avanzaba lentamente hacia mí, y con cada paso, el aire a mi alrededor parecía volverse más pesado, más frío. Sentía la desesperación apoderarse de mí. De repente, la figura se detuvo. A pocos metros de distancia, simplemente se quedó quieta, observándome. No sabía qué quería. No podía moverme, como si mi cuerpo estuviera paralizado por el miedo. Fue entonces cuando escuché la voz, una voz grave y antigua que resonó en mi mente más que en mis oídos. «No debiste venir». Mis piernas cedieron y caí al suelo, incapaz de apartar la vista de la figura. Todo a mi alrededor parecía desvanecerse, y lo único que quedaba era la oscuridad y esas palabras, repitiéndose una y otra vez en mi mente. No debí venir. La revelación. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando finalmente recuperé la conciencia, ya no estaba en el cementerio. Desperté en mi cama, con la cabeza doliéndome y el cuerpo temblando de frío. Pensé que todo había sido una pesadilla, pero cuando busqué mi móvil, vi que había algo raro. La grabación aún estaba ahí, pero no era lo que esperaba. No había risas, ni susurros, ni figuras deslizándose entre las tumbas. Solo estaba yo, sentado en la lápida, hablando solo a la cámara con una sonrisa en el rostro, como si no hubiera pasado nada. Pero lo más perturbador era que, al fondo, detrás de mí, se veía una sombra alta, inmóvil, vigilándome. Nunca volví al cementerio. Ni siquiera quise hablar de ello con mis amigos. Pero una cosa es segura, algo me sigue observando, incluso ahora, en este mismo momento, y siento que pronto volverá. Y cuando lo haga, no sé si podré escapar de nuevo.
No debí ir. Siempre pensé que las historias sobre cementerios eran exageradas, cuentos para asustar a niños o entretener a los más crédulos. Pero ahora, mientras escribo esto, mi piel se eriza solo de recordar lo que pasó aquella noche. Estoy seguro de que nadie me creerá. Quizás yo tampoco lo haría si no lo hubiera vivido en carne propia. Pero esto es real, tan real que desearía poder olvidarlo. Todo comenzó como una tontería, una de esas ideas estúpidas que surgen entre amigos cuando tienes 17 años y sientes que nada puede hacerte daño. Esa noche, después de las clases, nos reunimos como siempre en la plaza. Ahí estábamos los de siempre, Luis, Eva, Marco y yo. Habíamos agotado las conversaciones y las bromas, y cuando la noche empezó a caer, fue Marco quien lanzó la idea que desencadenaría todo. ¿Qué les parece si vamos al cementerio esta noche? Lo dijo con una sonrisa pícara, como si fuera una broma. Todos nos quedamos en silencio por un segundo. El cementerio local, aunque pequeño, tenía una fama peculiar. Se contaban historias de ruidos extraños y apariciones al caer la noche, pero nunca le habíamos dado importancia. ¿Para qué? Dije con una sonrisa nerviosa. No hay nada que hacer ahí. Eva, que siempre era la más escéptica, soltó una risa burlona. ¿Tienes miedo, Carlos? No te imaginaba tan miedoso. Sabía que me estaban provocando, y lo peor era que funcionaba. No quería parecer cobarde, menos delante de Eva, que me gustaba desde hace tiempo. Así que, como el idiota que soy, acepté. De acuerdo, vamos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y así, sin pensar en las consecuencias, decidimos pasar una noche en el cementerio. La idea era sencilla, ir después de la medianoche y quedarnos ahí hasta el amanecer. Luis trajo una linterna, Marco unas cervezas, y yo llevé una mochila con unas mantas. Eva solo trajo su valentía y una cámara de fotos, lista para capturar cualquier cosa que nos encontráramos. Llegamos al cementerio alrededor de la 1 de la madrugada. La entrada de hierro oxidada crujió cuando la empujamos, un sonido que hizo eco en la oscuridad. El lugar estaba completamente desierto, como era de esperar. El viento frío movía las hojas secas que cubrían el suelo y la luna llena iluminaba débilmente las lápidas, dándoles un brillo espectral. Bueno, aquí estamos, dijo Luis mientras encendía la linterna. ¿Y ahora qué? Nos adentramos más en el cementerio, caminando entre las tumbas. Todo estaba en silencio, excepto por el crujido ocasional de las ramas bajo nuestros pies. Al principio, todo parecía tranquilo, incluso aburrido. Nos sentamos en un rincón, bajo un viejo roble, y empezamos a hablar, intentando aligerar el ambiente con chistes y anécdotas. Pero pronto nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. No era algo que se pudiera ver, sino sentir. Era una sensación extraña, como si el aire se volviera más denso, más pesado. Miré alrededor, y aunque sabía que estábamos solos, no podía quitarme de la cabeza la idea de que alguien, o algo, nos observaba. ¿Escucharon eso?, dijo Eva de repente, levantándose de un salto. Todos nos quedamos en silencio, tensos. No se oía nada, solo el viento. No escuché nada, respondí, tratando de sonar calmado. Yo tampoco, dijo Marco mientras tomaba un trago de su cerveza. Seguro que fue el viento. Eva frunció el ceño y miró hacia las lápidas. Lo juro, escuché como un susurro. No sé. Intenté reírme, pero fue una risa nerviosa. Todos estábamos un poco tensos, aunque ninguno lo admitiría. Luis apuntó la linterna hacia donde Eva señalaba, iluminando una fila de tumbas viejas y descuidadas. No había nada fuera de lo normal, pero la sensación de incomodidad persistía. Vamos a seguir caminando, sugerí. No quiero quedarme sentado aquí toda la noche. Nos levantamos y continuamos explorando el cementerio.
A medida que avanzábamos, las tumbas se volvían más antiguas, cubiertas de musgo y rodeadas por raíces que parecían haberse apoderado del lugar. El ambiente se sentía cada vez más opresivo. Cada paso que dábamos parecía resonar más fuerte en la quietud. De repente, Marco se detuvo en seco, mirando fijamente hacia adelante. ¿Qué pasa?, preguntó Luis. Ahí hay alguien, dijo Marco en voz baja, señalando con la cabeza hacia una pequeña capilla en ruinas que estaba al final del camino. Todos miramos en esa dirección, y en efecto, había una figura. Era difícil distinguir detalles en la oscuridad, pero claramente había alguien de pie junto a la capilla, inmóvil. ¿Quién podría estar aquí a esta hora?, pregunté, sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse de mí. A lo mejor es un guardia o algo así, sugirió Luis, pero ni él mismo parecía convencido. Eva sacó su cámara y, sin decir nada, tomó una foto. El flash iluminó el lugar por un breve segundo, y fue entonces cuando lo vimos claramente. La figura no era humana. No tenía rostro, al menos no uno que pudiéramos ver. Era una sombra oscura, alta y delgada, que parecía absorber la luz del flash en lugar de reflejarla. Todos retrocedimos instintivamente, el miedo palpable en el aire. «Vámonos de aquí», gritó Eva, y no necesitábamos más. Corrimos de vuelta por el camino por el que habíamos venido, pero el cementerio, que antes parecía pequeño y fácil de recorrer, ahora se sentía como un laberinto interminable. Las lápidas parecían multiplicarse a nuestro alrededor, y cada vez que intentábamos encontrar la salida, terminábamos de nuevo en el mismo lugar. «Esto no tiene sentido», dijo Luis, jadeando mientras apuntaba la linterna a nuestro alrededor. «¿Cómo es que no encontramos la maldita salida?». Nos detuvimos para recuperar el aliento, todos sudando y aterrorizados. Marco se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en las rodillas. «Esto no puede estar pasando. Es imposible». De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era Eva. Nos giramos hacia donde estaba y la vimos tirada en el suelo, sujetándose el tobillo. «Me torcí el pie», gimió entre lágrimas. «No puedo caminar». Luis y yo corrimos hacia ella, intentando ayudarla a ponerse de pie, pero no podía apoyarse en su pierna. Marco, que hasta entonces había mantenido la calma, comenzó a perder los estribos. «Esto es una maldita pesadilla», gritó. «No deberíamos haber venido aquí». «Tranquilo», dije, aunque yo mismo estaba al borde del pánico. «Vamos a salir de esta, solo necesitamos pensar». Luis encendió la linterna de nuevo, pero algo andaba mal. La luz empezó a parpadear, debilitándose más y más hasta que finalmente se apagó. Nos quedamos en total oscuridad. «¿Qué demonios?», dijo Luis, golpeando la linterna, pero no funcionaba. «Usa tu teléfono», sugerí. Luis sacó su móvil, pero la pantalla estaba en negro. Intentó encenderlo, pero nada. Lo mismo pasó con los teléfonos de los demás. Ninguno funcionaba. «¿Qué está pasando?», murmuró Eva, su voz temblando de miedo. Y entonces lo escuchamos de nuevo. El susurro. Esta vez era más claro, como si viniera de todas partes a la vez. Era una voz baja, casi inaudible, pero inconfundible. «No están solos». Mi corazón se detuvo. Miré a mis amigos, pero sus caras reflejaban el mismo terror que yo sentía. Sabíamos que no estábamos solos, que esa cosa, lo que fuera, estaba ahí con nosotros. Y no íbamos a salir tan fácilmente. «Vamos a morir aquí», murmuró Marco, su voz quebrada. Me negué a aceptar eso. Teníamos que salir, de alguna manera. Agarré a Eva por los hombros. «Nos vamos a mover, cueste lo que cueste. Apóyate en mí. Vamos». Avanzamos lentamente, con Eva cojeando a mi lado. No sabíamos en qué dirección íbamos, solo nos movíamos, rezando por encontrar la salida. Pero la sensación de ser observados nunca desapareció.
Finalmente, vimos algo que nos detuvo en seco, la misma capilla en ruinas. Habíamos dado vueltas en círculos. Y ahí, frente a nosotros, estaba esa figura de nuevo, inmóvil, esperándonos. Luis cayó de rodillas, derrotado, mientras el susurro se hacía más fuerte. No deberían haber venido. Sentí que algo frío me recorría la columna vertebral. No sabía si era el viento o si esa cosa se estaba acercando. Pero no iba a quedarme ahí para averiguarlo. Con todas mis fuerzas, tomé a Eva en brazos y comencé a correr, sin importarme hacia dónde. Sentí que algo nos seguía, una presencia oscura que parecía absorber la vida misma del lugar. Pero no me detuve. No podía detenerme. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más, hasta que la respiración se me cortaba. Y entonces, como si el mundo hubiera cambiado de repente, vi la salida del cementerio. No sé cómo, pero estábamos allí. Cruzamos la puerta de hierro y caímos al suelo, exhaustos y temblando. Cuando miré hacia atrás, no había nada. La figura, el susurro, todo había desaparecido. Pero sabíamos que, de alguna manera, nos había dejado marchar. No volvimos a hablar de lo que pasó esa noche. Nadie más lo mencionó, como si fuera un mal sueño que queríamos olvidar. Pero cada vez que paso cerca del cementerio, siento esa misma mirada, esa presencia. Y sé que está ahí, esperando a que alguien más cometa el mismo error que nosotros.